Puntos clave de la ictericia neonatal. Estos van a ser los puntos que vamos a ver y vamos a empezar definiéndola. La ictericia neonatal va a ser un síntoma o signo que va a caracterizarse por la coloración amarilla de la piel y va a ser característica a partir de los 5 miligramos sobre decilitro de bilirrubina total. Y en este punto del valor vale la pena mencionar lo que es el kernicterus, el cual se va a presentar a partir de 20 miligramos sobre decilitro de bilirrubina y pues se va a caracterizar por el depósito de esta bilirrubina en los ganglios de la base, pudiendo provocar sintomatología neurológica. Entonces, un niño con kernicterus lo vamos a encontrar hipotónico, letárgico, con disminución de reflejos, con convulsiones, con apnea, y va a ser de las principales causas de sordera neurosensorial y de parálisis cerebral. Entonces, eso muy importante en cuanto al kernicterus. Como factores de riesgo de ictericia neonatal, tenemos nada más que tenga menos de 38 semanas de gestación. Ese va a ser el principal factor de riesgo. Ahora, vamos a hacer la diferenciación entre una ictericia patológica, fisiológica y por lactancia. Entonces, vamos a empezar con la fisiológica. La fisiológica va a darse entre el día 1 y 3. La temporalidad nos va a hacer básicamente el diagnóstico diferencial. Entonces, fisiológica entre el día 1 y 3, patológica antes del día, entonces antes de 24 horas, y por lactancia después de 7 días. Entonces, con esto ya tenemos el diferencial. Pero además hay que saber con qué se van a estar relacionando estas. Entonces, en el caso de la fisiológica y de la lactancia, es decir, las ictericias, por así decirlo, benignas, lo que se va a elevar va a ser la bilirrubina indirecta. Eso va a ser lo característico, bilirrubina indirecta. En el caso de la lactancia, por el tránsito lento, que provoca esta misma lactancia. No se sabe bien, no se ha delucidado bien el mecanismo por el cual se elevan las bilirrubinas, pero es por el tránsito lento que se eleva la indirecta. Y en el caso de la fisiológica, se eleva la indirecta porque hay hemólisis, por la vida corta que tienen los eritrocitos al principio de la vida debido a el cambio de hemoglobina que sufren. Entonces la hemoglobina fetal no dura, no es tan duradera como la hemoglobina alfa y beta que tenemos pues las personas ya que no somos fetos, ¿no? Entonces, justamente por esto va a estar provocada la ictericia fisiológica. Y bueno, vamos a tener también una ictericia patológica, la cual va a ser, aquí lo característico es que se va a elevar la bilirrubina directa. Entonces, bilirrubina directa, siempre tenemos que pensar en ictericia patológica. Todas las demás, es decir, fisiológica y lactancia, nos va a elevar bilirrubina indirecta. Solo la patológica nos va a elevar la directa o también en menor medida la bilirrubina indirecta, pero directa solo la patológica. En cuanto al tratamiento que van a realizarse en estas tres, la fisiológica no va a tener tratamiento. No va a tener tratamiento. Solamente si la bilirrubina supera las horas de vida del paciente. Es decir, si tenemos un paciente con, 40 horas de vida y tiene 41 de bilirrubina, es un valor altísimo, entonces solo en ese caso estará indicado el tratamiento, ya sea con fototerapia o con exsanguinotransfusión, ¿no? Pero la fisiológica clásicamente no va a tener tratamiento. En el caso de la de lactancia tampoco va a tener tratamiento. Entonces, como vimos, podemos hacer una diferenciación o una agrupación entre la fisiológica y la de lactancia. Ambas elevan la bilirrubina indirecta y ninguna de estas tiene tratamiento. Entonces, no tratamiento tampoco en esta, aunque hay bibliografías que refieren que se puede suspender la lactancia por 48 horas, aunque clásicamente hay que poner que no se trata ninguna de estas. Ahora, en el caso de la ictericia patológica, aquí sí va a tener tratamiento, como bien lo dijimos, ya sea con fototerapia o con exsanguinotransfusión. Y en el caso de la ictericia patológica, vamos a tener también una diferenciación en cuanto a los días que nos pueden estar produciendo. Pero clásicamente quedémonos con que la ictericia patológica es antes de las 24 horas de vida. Y la ictericia patológica antes a menos de 24 horas de vida se va a deber a hemólisis causada por una patología ya sea del grupo ABO o una patología del grupo RH. Podemos tener otras patologías, por ejemplo, si encontramos ictericia entre el día 4 y 7, nos podría hablar de sepsis, o si encontramos ictericia al mes,
es patológico también y nos hablaría de galactosemia o de hipotiroidismo. Pero lo clásico es encontrarnos en cuanto a la ictericia patológica con una patología del grupo ABO o del grupo RH. Entonces vamos a hacer la diferenciación entre estas dos patologías. En el caso de la patología del grupo ABO, vamos a separar aquí. Entonces hacemos aquí una separación. En el caso de la del grupo ABO va a ser más frecuente, pero la del grupo RH va a ser más grave. En la del ABO lo que va a pasar es que la mamá es O, ¿no? Entonces tenemos una mamá que es O y un bebé que es AB o AB. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Entonces mamá O y bebé AB o AB, ¿no? Entonces cualquiera. ¿Qué ocasiona esto? Recordemos que el O, bueno, tenemos aquí el eritrocito, ¿no? Entonces, a una persona que tiene un antígeno O, quiere decir que no tiene ninguna clase de antígeno pegado al eritrocito, ¿no? Pero una persona que tiene A, B o AB, quiere decir que tiene aquí un A, o puede tener un B, o A y B. Entonces, ¿qué genera que una mamá sea O y un bebé sea AB? Pues que la mamá no va a reconocer o los eritrocitos, el sistema inmune de la mamá no va a reconocer estos pues antígenos AB porque no los tiene ella. Entonces va a empezar a atacar esos eritrocitos que tengan pues estos antígenos ABO y por eso se va a causar la hemólisis. Característico en la ABO, no necesita ningún tipo de sensibilización porque puede pasar desde el primer embarazo. Y eso es lo característico en este caso. En el caso de la RH, va a causarse por una mamá igual, que no tenga ninguna clase de antígeno y un bebé que sí los tenga. Entonces, en este caso va a ser una mamá RH negativo, no tiene esos antígenos, y un bebé RH positivo. Eso va a ser lo característico o la fisiopatología de estas. Entonces, pasa lo mismo, solo que en lugar de antígenos AB va a ser antígenos RH. Solo que en la del RH sí se requiere una sensibilización. Entonces, por lo tanto, no puede ocurrir en el primer embarazo. En el primer embarazo se sensibiliza y después en el segundo embarazo es cuando se produce la patología. Y aquí lo que vamos a tener es un CUMS. Bueno, lo que nos habla de sensibilización es un CUMS. En el caso de la mamá va a ser indirecto. Entonces, en la mamá va a ser un CUMS indirecto positivo. Eso es lo que nos va a hablar de una mamá que no es que está sensibilizada o que no está sensibilizada. Recordemos, CUMS indirecto nos habla de antígenos que están libres en la sangre. Entonces, estos son los antígenos. Aquí están los eritrocitos. El CUMS indirecto va a detectar estos de aquí. Y el CUMS directo nos va a hablar de antígenos que ya están pegados al eritrocito. Entonces el directo, este nos detecta indirecto y el directo nos va a detectar estos de aquí. Entonces el indirecto lo vamos a usar para la mamá porque nos va a hablar de si hay anticuerpos contra los eritrocitos del bebé flotando en su sangre, ¿no? Que es lo que nos habla de que está sensibilizada y por lo tanto en su siguiente embarazo puede ocurrir la patología. Y bueno, nada más también para saber en esta parte del RH, el diagnóstico para el bebé lo vamos a hacer con CUMS directo, porque ya van a ser propiamente los antígenos que tenía la mamá, los anticuerpos que tenía la mamá, que ya van a estar pegados al eritrocito. Entonces ya vamos a detectar esos antígenos en el eritrocito y por eso CUMS directo lo vamos a usar para el bebé y CUMS indirecto para ver si la mamá está o no sensibilizada. Ahora, el tratamiento del RH va a ser con la gamma-globulina anti-D, que la tenemos que dar. Entonces, anti-D la tenemos que dar a las 28 o 32 semanas de gestación si detectamos un CUMS indirecto, como dijimos, negativo, es decir, que no está sensibilizada. Entonces, la anti-D solo la podemos dar a mamás no sensibilizadas y que además el esposo o la pareja sea RH positivo, que es lo que nos va a dar el riesgo de que el bebé también sea RH positivo. Entonces, esa va a ser la forma y la diferenciación entre la patología ABO y la patología RH. Ahora, la clínica nos la va a definir la escala de Kramer. La escala de Kramer va a ser una escala que nos va a decir cuál es el valor estimado que vamos a tener de bilirrubina dependiendo la ictericia que tengamos, el nivel al que llegue esta ictericia. Voy a borrar esta parte de aquí.
Entonces, bueno, pasamos a la escala de Kramer. Importante para valorar la etiología, se nos dice en la guía de práctica clínica que lo hagamos con luz brillante, mucho mejor si la luz es natural, y tenemos que valorar en la parte de escleróticas, encías y en general la piel. Entonces, en la escala de Kramer vamos a tener 5 estadios. Cada uno nos va a hablar de una parte del cuerpo distinta a la que ya llegó la ictericia. Entonces, en el estadio 1, la ictericia únicamente va a estar en la cabeza y cuello. En el estadio 2 va a estar en el tronco, pero hasta el ombligo. En el estadio 3 vamos a tener del ombligo a las rodillas. En el estadio 4, brazos y piernas. Entonces, ya por debajo de las rodillas, brazos y piernas, y en el estadio 4 plantas y palmas. Es lo último que se afecta, plantas y palmas. Y como les decía, estos se van a correlacionar con ciertos valores de bilirrubina. Y pues para aprendernoslo van a ir de 3 en 3. Entonces vamos a empezar en el estadio 1 con 5.8 y de aquí nos vamos de 3 en 3 hacia abajo. Entonces vamos a tener 8.8, y después 11.8 y después 14.8. Y por último, 17.7. Entonces 17.7 y ya de aquí hacia más, ¿no? Entonces esos van a ser los valores que vamos a tener en cuanto a nuestra bilirrubina. Y cómo lo podemos determinar con nuestra escala de Kramer. El diagnóstico lo vamos a hacer en una primera instancia con un diagnóstico clínico, pero vamos a realizarlo siempre con laboratorio o con bilirrubinómetro transcutáneo, dependiendo las semanas de gestación que tenga. Entonces, si tiene más de 35 semanas de gestación y más de 24 horas de nacido, lo vamos a hacer con un bilirrubinómetro transcutáneo. Y si en este bilirrubinómetro transcutáneo salen más de 14.7, es decir, un Kramer 4, vamos a medir las séricas. Solo es como un tamizaje, por así decirlo. Pero si el bebé tiene menos de 35 semanas de gestación o tiene menos de 24 horas de vida, vamos a hacerlo directamente midiendo las bilirrubinas séricas. Y estas las vamos a estar midiendo cada 6 horas hasta que se normalicen los valores de bilirrubina. ¿Cómo los vamos a normalizar? Con fototerapia. Entonces, vamos a realizar fototerapia a todos los niños que tengan bilirrubina de más de 5. Vamos a hacer aquí la fototerapia y lo normal es que disminuya de un 6 a un 20% la bilirrubina total por sesión de fototerapia. Y si tiene más de 14 de bilirrubina, vamos a hacer exsanguinotransfusión. Estos valores son relativos porque dependen mucho de las horas de vida que tenga, las semanas de gestación que haya tenido. De eso va a depender los valores de bilirrubina con los que vamos a dar fototerapia y exsanguinotransfusión. Pero esos son como los más centrales, por así decirlo, o la media. Y por último pasamos a otras patologías que nos pueden estar causando la ictericia. Entonces vamos a tener colestasis neonatal y quiste del colédoco. En el caso de la colestasis neonatal se va a dar, vamos a tener coluria, vamos a tener síntomas ya pues como tal de un taponamiento de la vía biliar, no una obstrucción de la vía biliar. Entonces podemos tener coluria, hipocolia, a esta ictericia además, y podemos dividir la colestasis neonatal en intrahepática y extrahepática. Si es intrahepática va a ser el síndrome de Algill. O también podemos tener aquí en intrahepática la hemocromatosis neonatal. Y si es extrahepática, puede ser atresia de vías biliares, la cual la vamos a dividir en toda la vía biliar o solo una parte. Entonces, 80% va a ser de toda la vía biliar, 80% va a ser adquirida. Y el diagnóstico de una colestasis neonatal por atresia de vías biliares lo vamos a realizar con ultrasonido, donde vamos a encontrar el signo de la cuerda triangular. Entonces, eso en esta parte, cuerda. Entonces vamos a poner cuerda triangular. Es el signo clásico en ultrasonido de la atresia de vías biliares. Atresia de vías biliares. Y la otra patología que dijimos, quiste del colédoco, donde vamos a tener ictericia, una masa palpable, fiebre y dolor, ¿no? Como recordemos es un quiste, ¿no? Entonces el diagnóstico que va a ser con imagen se asocia más con pacientes femeninas y lo más común es que se encuentre en el conducto hepático común. Y eso sería todo en cuanto a nuestra patología de ictericia y en general en cuanto a la ictericia neonatal. De este lado está el apunte. Muchas gracias.